Bueno, para empezar, y no es palabrería, gracias por la invitación del Centro Arqueológico Barbanza para participar este año aquí. Gracias a los organizadores, que además lo han hecho muy bien. Es un éxito, ¿no? Es la forma de organizar, de invitar, de colaborar con ellos, y lo agradezco muchísimo. Y por lo que se está viendo el éxito de estas jornadas, casi en el futuro auguro bofetadas para venir a colaborar en estas jornadas, ¿no? Bueno, yo quería... voy a hablar de algo muy exótico y aparentemente muy lejano, pero que es la arqueología de Tiro, de la ciudad de Tiro. En cierto modo sí nos implica. Tiro es famosa en los textos orientales, el Antiguo Testamento, la Biblia, por ser la ciudad que fundó las primeras colonias mediterráneas del Mediterráneo centro-occidental. Tiro es la ciudad que fundó Cartago en Túnez, que fundó Cádiz, que fundó Málaga, que fundará indirectamente Ibiza y otras muchas colonias que luego serán ciudades o capitales regionales de cierta importancia, ¿no? Palermo, Cagliari, en Cerdeña, Sicilia. Por tanto, nos implica directamente. Tiro es creo, el primer imperio colonial comercial conocido en el Mediterráneo, y el éxito de la empresa fue vincular por primera vez Oriente, el Próximo Oriente, con un Occidente desconocido, un mundo indígena desconocido, pero buscado por razones muy complejas, económicas, políticas, en aquel momento. Hablaré un poco, no voy a describir lo que estamos haciendo en las excavaciones en Tiro. Llevamos ahí ya muchos años, desde el 1999, 2000. Esto se inicia no como un proyecto arqueológico de estatus, es decir, excavar en Oriente da mucho prestigio. No fue así, fue una ONG con base económica en proyectos de Bruselas para ayudar a países recién salidos de la guerra, como era el caso del Líbano, la antigua Fenicia. Y con esta ayuda, varias universidades, varios centros, nos unimos para recrear o reconstruir la infraestructura, por ejemplo, del Museo Nacional de Beirut, de museos locales, de yacimientos destruidos por la guerra. Es una guerra, no me extenderé mucho, fue una guerra civil de 20 años, la del Líbano. 20 años son muchas generaciones, y sobre todo muchas generaciones de arqueólogos que no existen, que no llegaron a formarse, y es ahí la trampa donde seguramente nos metimos, ¿no? Es decir, al llegar ahí, empezar a ayudar, nos dijeron: no tenemos arqueólogos, por favor ayudarnos, y allí nos hemos quedado, ayudando, desde entonces, ¿no? Ayudando, el compromiso es formar, ayudar a gente a formar en arqueología de campo, y una vez lo hayamos logrado, que ya está conseguido, más o menos salirse del compromiso. Esta es la historia, es decir, no es buscada, es decir, se nos buscó allí y lo entendemos. Y os hablaré un poco de lo que estamos haciendo, pero no la descripción típica de un proyecto arqueológico, cerámicas, monumentos, sino los resultados que hemos ido extrayendo estos últimos años, siempre pensando en entender mejor lo que fueron sus colonias en la bahía de Cádiz, en la bahía de Málaga, o en la misma Ibiza, o en la bahía de Túnez. Entender la metrópoli que fundó estas colonias, cómo y en qué contexto, ¿no? Un poco la geografía de la zona para situarnos rápidamente. Estamos hablando de esta ciudad, Tiro. Tiro está en el sur, en el extremo sur del actual Líbano.
el Líbano en las fuentes antiguas bíblicas, conocido como la antigua Canaán, Fenicia, conocida así por los griegos, que es esta franja costera de aquí. Esto ya es la costa de Siria, esto ya es la costa de Palestina, Israel, ¿no? Por lo tanto, es un país muy pequeñito, pero que tiene una ventaja o unas condiciones que no tienen sus vecinos del norte o del sur, sobre todo del sur, que es una costa muy montañosa. Y las montañas descienden directamente sobre el mar, las montañas del Líbano, y lo que hacen es configurar en la costa toda una serie de bahías o ensenadas naturales, rocosas, idóneas para puerto. Palestina, por ejemplo, o Israel, es una costa de playas, de arenas. No es idónea a contener o a elaborar o a preparar puertos. Es decir, vocación naval no tuvo nunca Israel, como si, o tuvo muy pocas veces, como si tuvo el Líbano y algunas zonas de Siria, porque tiene puertos naturales. Las montañas hacen de frontera en el interior y orienta a estas ciudades hacia el oeste, hacia occidente directamente. Una fotografía aérea por satélite, perdón. Esto sería Tiro, una península en la actualidad. Aquí estaría la frontera con Israel, con el norte de Israel, el mar de Galilea, el valle del Jordán, es decir, y el hinterland de Tiro, natural, que es Galilea. Lo demás es frontera montañosa que cierra a esta ciudad, cierra los accesos hacia el interior, menos Galilea, que es una zona agrícola de primera categoría, ¿no? Esta es una vista desde la isla, desde la península de Tiro hacia el sur. Estamos aquí a 14 kilómetros de la frontera con Israel. Esas son las montañas de Galilea, que es lo que vemos cada mañana, ¿no? Es decir, la frontera está allí mismo con todos los problemas que entraña, ¿no? Sobre el contexto histórico también brevemente, para entender por qué Tiro se lanza al Mediterráneo ahora y no antes, ¿no? Estamos hablando de los años que había en la primera diapositiva, la época entre el 900 y el 600 antes de la era, el año 1000 y el 600 antes de la era cristiana, antes de Cristo. ¿Por qué ahora y no antes? Brevemente, la antigua Canaán, o Líbano, o Fenicia, antes de emerger Tiro en la historia, antes de fundar Cartago, Cádiz, las dos más antiguas seguramente, es una desconocida, apenas se la menciona en los textos del Próximo Oriente y por el contrario las ciudades dominando antes del año 1000, me refiero el margen entre el 2000 y el 1000 antes de Cristo, la Edad del Bronce en Canaán, las ciudades más famosas son, para empezar, Biblos. Biblos famosa por su tráfico comercial con Egipto, con el Egipto faraónico, muy bien comunicada, Biblos además por mar, es un puerto ya muy famoso desde el 2000, mucho antes de Tiro, muy bien conectada con Egipto por corrientes marinas, además navegación muy fácil, pero, y esto es importante, muy bien comunicada a través de pasos desfiladeros del Valle de la Beca y de los Montes Líbano con el interior. Aquí en el mapa no se ve, pero muy cerca de aquí más o menos, discurre el Éufrates. Estamos ya en Mesopotamia, en el actual Irak, interior de Siria. Es decir, una ciudad comunicada con el Egipto faraónico, relativamente bien comunicada con Mesopotamia, a través de la cual Biblos introduce en Egipto, por ejemplo, estaño, cobre, metales de Irán, y desde Egipto a Mesopotamia circula oro, plata y otras mercancías de estatus, ¿no? de prestigio. Por tanto, ¿qué son estas ciudades? ¿Qué fueron estas ciudades antes de emerger Tiro en el 900? Puertos de tránsito, sobre todo. Es la labor de las ciudades fenicias o cananeas.
puertos de tránsito de mercancías entre grandes potencias. Su papel es importante en los ejes transversales, Mesopotamia, Egipto, Mediterráneo, sobre todo, y de ahí su prosperidad y su fama, ¿no? Biblos aparece mencionada hasta en los textos faraónicos. Beirut, ahora la conocemos mucho mejor, la Beirut del segundo milenio, del 2000 al 1000 antes, es una ciudad fortificada, muy bien comunicada a través del Valle de la Beca con el Éufrates, es decir, con el Valle de Mesopotamia, y aún hoy, desde Beirut a través de la Beca a Damasco, son 4 horas en coche. Es una ciudad muy bien comunicada, por tanto, otro eje transversal, otra ciudad con vocación de intermediaria, puertos intermediarios. Sidón lo mismo, también muy bien comunicada con Mesopotamia, con Egipto. La peor comunicada, porque está cerrada por los montes del Líbano, los más elevados de todo el antilíbano, digamos, es Tiro. Es decir, no había desempeñado un rol especial por su escasa conexión con Mesopotamia, con Egipto, sí, pero no tiene un rol especial. ¿Qué pasa poco antes del año 1000? Cuando muy pronto va a despegar Tiro por encima de las demás, que los grandes imperios del Próximo Oriente se hunden. La gran crisis del 1200, del 1000, acaba con Egipto, el declive de Egipto, el declive de Mesopotamia, el declive de Asia Menor, los hititas. Y esta crisis, esta gran crisis de los principales clientes de las ciudades fenicias, provoca un vacío enorme y sobre todo una demanda de metales que ya no pueden surtir estas ciudades, estaño, cobre, muy pronto el hierro, oro, plata, y una ciudad, yo diría, con un oportunismo único, porque Tiro es oportunista, y que me perdonen los fenicios, aprovecha esta coyuntura para lanzarse a un nuevo mercado. El del interior está cerrado, pequeños reinos que sustituyen a la crisis, se lanza al nuevo mercado, que es Occidente, donde tiene lo mismo que Biblos había tenido en Oriente, que es estaño, cobre, etcétera, que es la península ibérica y Cerdeña. Las minas de Río Tinto, el estaño de Galicia, el estaño atlántico, ¿no? Aprovecha el momento y aprovecha el mejor momento cuando no hay competencia. Y esto sería un poco la historia de Tiro, ¿no? Saber aprovechar el momento, una coyuntura especial y lanzarse a la aventura, ¿no? No es una aventura porque los sitios que coloniza, que funda Tiro, Cartago, Málaga, etcétera, o la misma Cádiz, están en los sitios mejor situados de cara al comercio de metales, etcétera. Algo conoce de la ruta o ha oído hablar a algún navegante, porque van directamente a los mercados. Bueno, ¿quién es Tiro? ¿Qué es Tiro? Lo poco que vamos extrayendo de las excavaciones es a través de 2 sitios. Estamos excavando en 2 sitios simultáneamente. Esta es una fotografía aérea reciente, Google. En el sitio de Albás, en el yacimiento de Albás, que es donde empezó nuestra aventura aquí, y en el sitio de la catedral, en el centro de la ciudad, donde hemos empezado en 2014-2015. Un poco sobre la geografía de la zona. Esto es un mapa del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, una Tiro despoblada, quedó muy despoblada en la Edad Media moderna, y se ve muy bien aquí en este mapa la morfología original del sitio, una antigua isla frente al continente. La isla dista del continente unos 2-3 kilómetros de distancia, la antigua línea de costa, y todo esto moderno. Moderno para nosotros es de época romana, ¿no? Moderno es artificial, son arenas que se han ido acumulando como consecuencia
de un hecho muy tardío que ya se nos escapa a la historia de Tiro, es decir, en la época de Alejandro Magno. Cuenta la tradición que Alejandro Magno, el primero que consigue conquistar Tiro en el año 332 antes de Cristo, es decir, Tiro ya casi se ha olvidado, la famosa Tiro, entonces, al conquistar la ciudad, y dado que era una ciudad considerada inexpugnable, amurallada en medio del mar, muy difícil de tomar la ciudad, construyó un dique, un paso de tierra entre el continente y la isla, y con el tiempo sobre el dique o contra el dique se han ido acumulando arenas, etcétera, hasta formarse este istmo, el istmo de Arenas, artificial, y convirtiendo la antigua isla en una península hoy unida a tierra firme. No es una leyenda, es decir, la geología o la geomorfología confirman esta evolución geográfica. Un par de vistas para situar la importancia que tendrá Tiro, sobre todo en época de post-Alejandro, en época romana. Ese es el continente, la antigua línea de costa discurre más o menos por aquí, la tenemos muy bien localizada gracias a sondeos geológicos. Esto es artificial, es el istmo artificial de arena. La parte continental, famosa por la arquitectura romana, como todo en Oriente, lo romano es monumental, es a lo grande, ¿no? Palmira, Baalbek, etcétera. Tiro igual. Y sobre todo quería enseñar lo que a mucha gente le fascina cuando vienen a vernos y cuando se enteran que aquí está el hipódromo, uno de los más famosos de época romana. Nos dejan plantados en la excavación y se van a ver el hipódromo. Sí, nos dejan con la palabra en la boca además. Pero es conocido, se basa, la película de Ben-Hur se basó en el hipódromo de Tiro, que es el más grande, ¿no? Que es este de aquí, más grande, conservado hasta ahora, la parte monumental romana, la parte de la isla, es decir, la parte de las basílicas, y señalar aquí el sitio más elevado de la antigua isla, lo que hemos llamado la Acrópolis, por llamarle algo, que es donde hemos empezado a trabajar en 2014-2015, en esta zona de aquí, de la Catedral de los Cruzados y medieval, y aquí estamos empezando a trabajar en la ciudad un poco impresionados, ¿no? por lo que significa el final de Tiro en el 557 después de Cristo, el famoso terremoto que acabó con la ciudad bizantina y que destruyó gran parte del sur del Líbano y el norte de Israel. Ya se ve aquí las columnas, todo, es decir, la destrucción de la ciudad fue a gran escala además, ¿no? La catedral, lo que quedaba de la catedral en el siglo pasado, y vamos ahora al sitio de Albás, que es donde empezamos a trabajar, de donde empezó el proyecto. Albás recibe el nombre de toda esta zona de aquí, que es un campamento de refugiados palestinos, y sobre todo para recordar este nombre extraño, aquí está la antigua carretera, todavía se utiliza hoy, que conectó Beirut con San Juan de Acre, Tel Aviv, Jerusalén, durante la época del mandato británico, y la última parada de autobús antes de Haifa, antes de San Juan de Acre, estuvo aquí el bus arabizado, el bus, la parada de autobús. Es un nombre científico que nos va muy bien, pero es muy conocido sobre todo por la gente mayor que todavía recuerda la parada. En esta zona de aquí es donde llevamos trabajando desde 1999, y esto es lo que estamos excavando, el cementerio, la necrópolis de Tiro, de la época de apogeo de Tiro, 900 a 600. Es una necrópolis de incineración, urnas cinerarias. Lo tenemos muy bien, relativamente bien fechado, entre la época que está fundando o que está a punto de fundar Cádiz, de fundar Cartago, y nos interesa directamente quién son estos señores o cómo son.
La necrópolis tiene más de 4 kilómetros de extensión, enorme, llevamos casi 500 incineraciones identificadas hasta ahora y para nosotros es de máximo interés porque el mundo de los muertos, el mundo funerario, el ritual, las creencias que acompañan a todo esto, siempre nos ayudan a establecer o a conocer mejor la sociedad y la organización social, sobre todo las creencias, la ideología de estas gentes que llegaron o que se atrevieron a fundar las colonias en sitios tan lejanos, ¿no? Está muy bien conservada, estamos trabajando a más de 5 metros de profundidad y solo enseñar un poco las condiciones. Estamos excavando arena, una antigua playa, es arena muy fina, con los ingredientes típicos de moluscos y vegetación de una antigua playa, muy cerca del mar, es decir, estamos en primera línea de costa en lo que hoy es la parte continental, y encima de esta playa, es decir, no excavamos, es que limpiamos, ¿no? Es cepillar la arena con todas sus ventajas y todos sus inconvenientes, porque en la arena a veces es muy difícil ver manchas o huellas, ¿no? Y encima de la playa directamente arcillas, es decir, sobre una antigua playa se han formado tierras de tipo continental. Es decir, de playa en primera línea de costa a un istmo, a una península. Aquí está un poco la historia geológica de esta parte de la costa, ¿no? Hay orificios de época moderna, etcétera. Y rápidamente las características de esta necrópolis. Lo más característico son dobles urnas, es decir, 2 urnas cinerarias conteniendo jarros de libación, conteniendo restos de vino, de aceite, de miel también hemos identificado en el interior de estas jarras. La copa para beber, es decir, es un servicio de libación, de beber en el funeral o inmediatamente después del enterramiento. Y lo que nos había chocado es esto, siempre encontrar 2 urnas gemelas con un pack, se puede decir, de beber. Es decir, no son 2 jarros, 2 copas para beber, no, es un conjunto acompañando a 2 urnas, ¿no? Fueron los análisis de los restos óseos los que nos dieron esto. Siempre aparece esto, pero es individual y 2 urnas. Me vuelvo para atrás. Fue el análisis de los restos óseos lo que demostró que era un solo enterramiento distribuido en 2 vasijas. En una de las vasijas los restos óseos quemados en la pira, digamos. En la otra vasija cenizas, solo cenizas. Si se había tamizado los restos de la cremación y depositándose las cenizas en un lado, los huesos en otro, ¿no? ¿Qué significa? Es algo nuevo para nosotros. Algo significa, porque se repite en los 400, casi 500 enterramientos que hemos identificado, ¿no? En una parte está el cuerpo humano, es decir, la parte que se ha conservado, en la otra parte está lo que luego será humo, ¿no? Que ha sido humo. Si es algo que ver con la muerte, el más allá, etcétera, no sabemos. No sé si te he explicado una anécdota, aquí vienen mucho los de la televisión libanesa, y yo intenté explicarlos este fenómeno, pero sin llegarlo a explicar demasiado bien, porque muy bien no sabemos qué significa, ¿no? Desde el punto de vista religioso, etcétera, ¿no? Y después le he preguntado unas 18 veces, ¿pero qué significa? Al final pensé, a ver si se van de una vez. Y les doy una explicación rápida. Digo, mire, en una urna está el cuerpo y en la otra está el alma, ya está. Y al día siguiente salimos en toda la prensa libanesa, los españoles han descubierto el alma de los fenicios. O sea, nunca más.
Rápidamente, el interior, las urnas que contienen los restos óseos cremados, siempre en la parte superior el amuleto, un escarabeo egipcio, como veis aquí, puede ser de pasta, de cornalina, de oro, etcétera, etcétera. El amuleto de la suerte, siempre en el cuerpo del difunto. Máscaras funerarias de tamaño natural, que es muy típico del mundo fenicio, que heredará Cartago, heredará Ibiza, Púnica, por ejemplo. Y el otro dato que quería destacar es... ¿voy mal de tiempo? Media hora llevas. No voy mal de tiempo. El otro dato, el primer dato es el de la urna doble, separando dos componentes del difunto, ¿no? Que en Occidente no vemos o no hemos sabido verlo en las colonias. Habrá que revisar las colonias, ¿no? Los restos óseos que en gran parte no se han estudiado. Si existe el mismo ritual de separación del cuerpo y del alma, que me perdonen, ¿eh? Pero el otro dato de interés que estamos viendo en Tiro, ¿no? Es este de aquí. En muchos casos encontramos conjuntos de urnas como estas, a veces superpuestas, a veces formando amontonamientos unas encima de otras. A medida que rebajamos el terreno, vemos que este conjunto sigue hacia abajo y con espacio de sobras alrededor, ¿no? Es decir, hay una superposición deliberada de urnas en una misma zona que solo puede responder a la intención de un panteón familiar, ¿no? Es decir, es una misma familia. Con restos de incineración no podemos saberlo a través del ADN todavía con exactitud, pero seguramente son grupos familiares, puesto que en este caso aquí hay sitio de sobra, pero se están amontonando, superponiendo, y a veces, excavando con mucho cuidado, hemos podido delimitar la fosa donde se situaron estos grupos. Por tanto, hay agrupación deliberada de sepulturas y que siguen en el tiempo, es decir, se van amontonando con el tiempo unas encima de otras. Las que ven aquí son las superiores, pero esto sigue hasta abajo, ¿no? Bueno, es una ciudad en la que la familia, es decir, el linaje familiar, tiene que tener un valor para buscar, digamos, rincones o complejos o recintos tan claros, ¿no? Cosa que en época de Beirut o de Biblos, etcétera, esto no se veía tan claro. Tiro inicia, digamos, una organización social en la que los grupos de parentesco empiezan a tener cierto peso en la ciudadanía, ¿no? El otro dato que puede tener que ver con esto, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, estas fosas dobles con estelas, y allá voy, guardan también relación directa con estos grupos, estos linajes o grupos familiares. Por ejemplo, en esa zona de aquí, la excavación estaba empezando, solo asomaban las urnas superiores, las últimas, las que habían sido dispuestas en el último momento, ¿no? Esta es la playa, es decir, por aquí el nivel de la antigua playa de la necrópolis. Una estela indicando el recinto donde luego nos aparecerá un grupo familiar, ¿no? o un grupo de parentesco. La estela, como en toda playa, tumbada por el oleaje o lo que sea, caída, pero si se fijan en la altura de esta estela de piedra, esta losa funeraria, tuvo que sobresalir forzosamente por encima de la superficie de la playa en su posición vertical original, ¿no? Y estaban en posición vertical estas estelas. Estas estelas acompañan a una minoría de sepulturas familiares. Por tanto, es una minoría con derecho, ¿no? Podríamos decirlo, con derecho primero a la memoria, a que el nombre de la familia
se evoque y se recuerde con el tiempo y además sea visible en superficie, con derecho a un monumento al que solo tienen derecho una parte muy minoritaria de la población. Por tanto, linajes que además, algunos de ellos, sobresaliendo en estatus social del resto, ¿no? Las inscripciones siempre hacen referencia a un antroponímico, a un apellido, a un linaje, no es el nombre del último difunto, ¿no? Y ahí es donde chocamos con los epigrafistas, con los que solemos chocar siempre, pero amistosamente, ¿no? Cuando ellos estudiaban estas inscripciones, y hay más, por ejemplo esta, la estela, también en parte tumbada, pero señalando las últimas incineraciones de un grupo familiar que sigue hacia abajo, ¿no? Cuando estudiaban las inscripciones nos decían, este tipo de letra no va con la cronología que estáis atribuyendo a las últimas urnas. Esto lo fechábamos, por ejemplo, finales del siglo VIII, y ellos fechaban el tipo de escritura, que conocen muy bien ya, después de muchos años de estudio, la fechaban en el siglo IX o el X. Y les decíamos, os equivocáis. Y ellos nos decían, os equivocáis vosotros. ¿Quién se equivoca? Nosotros. No nos equivocábamos nosotros, porque a medida que se han ido repitiendo la presencia de estas estelas, nos dimos cuenta que la inscripción y el tipo de escritura hacía referencia siempre a la tumba más antigua de todas, la de abajo. Normalmente de un personaje masculino, el pater familias, el que ha dado nombre al linaje, ¿no? En Israel la Biblia lo explica muy bien, es la casa de David, es la casa de Samuel, es la casa, ¿no? Los que darán apellido al linaje. Y aquí tenemos al antepasado de un linaje familiar, el nombre que dará apellido a toda esta dinastía, ¿no? Y estamos viendo cosas que al principio no pensábamos. Para nosotros tiene un interés particular, porque nos da una sociedad, una organización social de gentes muy organizadas ya, y sobre todo que están dando un peso específico, otorgando un peso específico a la familia, al estatus social, a la riqueza de algunos, aunque se note poco las incineraciones, de unos sobre otros, más importaciones, más vasijas chipriotas o egipcias que otros, y una diferencia que es propio ya de una ciudad que se está consolidando, ¿no? Creemos que la Tiro del 900, cuando se inicia este recinto funerario, es una ciudad que se está constituyendo ya en ciudad-estado, con unos habitantes que empiezan a comportarse como ciudadanos. Y terminaré con otro dato de interés. La antropología física nos demuestra que entre estas casi 500 incineraciones no hay un solo enterramiento de adolescentes niños. Por debajo de 14, 13 años no hay ningún enterramiento, no hay niños. Y puede ser un poco de frase así, de elocuencia, pero esto significa en todas las sociedades antiguas, primitivas, donde a los niños no se les entierra con los adultos, están en otra parte, no sabemos dónde, ¿no? Pero cuando no se entierran a los niños con los adultos, significa que el niño hasta la edad de 12, 13 años, al menos aquí en Tiro, no tiene derecho a ser enterrado con los adultos. Es decir, no tiene reconocimiento de ciudadano todavía o está excluido de la ciudadanía, ¿no? Ergo, si hay un sector social que no tiene derechos al recinto urbano de la necrópolis, significa que los adultos sí tienen derechos, por tanto es una sociedad con derechos, con sectores con derechos, con sectores sin derechos. ¿Por qué? No lo sabemos, porque no hay textos, nos falta textos que nos expliquen algo así, ¿no? Y bueno,
una restitución virtual del aspecto que debió tener la necrópolis, ¿lo ven? Las estelas, esta minoría de gentes con estelas sobresaliendo de la superficie, la ciudad de Tiro al fondo, amurallada, a unos 2 kilómetros, la inexpugnable. Si alguien quiere una bonita representación, aunque bastante amarga, ¿no?, del aspecto que tuvo Tiro en la antigüedad, leerse los profetas, ¿no?, los profetas Isaías, Ezequiel, por ejemplo, ¿no? Es el enemigo mortal, Tiro, de la pagana contra el monoteísmo del Antiguo Testamento, y la odian tanto que nos las describen con pelos y señales, ¿no? Es un poco así virulento, pero la reconstrucción que hemos hecho a través de una fotografía aérea de los años 20 de la ciudad, con la Acrópolis, el famoso templo al dios de la antigua ciudad. Y para terminar, aquí es donde estamos trabajando. No doy resultados, solo hemos empezado hace 2 años. Nos da un poco de respeto porque ha sido la alcaldía de Tiro que nos ha dicho, bueno, dejaos de muertos ya y veniros al centro de la ciudad. Ahí nos hemos ido. De momento hemos conseguido encontrar un sector donde se puede acceder a los fenicios directamente, sin tener que excavar lo más monumental que lo romano bizantino, y ahí estamos, y ya estamos localizando, por ejemplo, aquí una puerta monumental, las piedras con los agujeros de los goznes de la puerta de época fenicia, y ahí estamos. Solo acabamos de empezar, pero tiene buenas perspectivas, un par de santuarios fenicios monumentales, este está aquí, este está aquí. Nosotros estamos excavando en esta zona de aquí y bueno, la cosa promete, pero es muy difícil. Es una zona muy construida, reconstruida hasta la época romana, bizantina, otomana también, luego se abandona y no es fácil. Bueno. Y estos son los que fundarán Cádiz. En el otro extremo del Mediterráneo, mal, ¿no?, de tiempo. Pues perfecto. Pues, puedes extenderte. Puedes extenderte. Venga, 5 minutos más. No, puedes extenderte más si quieres. 6 minutos. Hacemos fenicios. Bueno, gracias. Bueno, aquí la tenemos, Tiro. Solo un mapa del Mediterráneo para que vean los focos principales de las colonias más antiguas. El foco más importante es el sur de la península ibérica, Andalucía, la bahía de Túnez, Cartago aquí, Cerdeña, Sicilia, algo en Marruecos también, pero el grueso es aquí. Y lo que sabemos ahora es que el foco más antiguo, es decir, las primeras colonias, las más antiguas son las del sur de la península ibérica, y esto es a tener en cuenta. Es decir, Tiro lo primero que hace, con Cartago además, lo primero que hace es irse al lugar más lejano de todos, que es la bahía de Cádiz. No empieza escalonadamente sus fundaciones, se va directamente a la bahía de Cádiz, donde tiene el acceso a las minas de Río Tinto, al Atlántico, a las minas de estaño de Portugal, Galicia. Es decir, va al sitio ideal para acceder a recursos básicos, ¿no?, a recursos que Oriente empezará a necesitar muy pronto. Entonces, solo muestro una colonia, una que podía ser característica de todas las demás, donde excavamos ya hace unos años, que en la bahía de Málaga, el Cerro del Villar, el nombre antiguo no lo sabemos. Esta es la bahía de Málaga. A 3 kilómetros de Málaga el río Guadalhorce, es uno de los más grandes, o si no el más grande, de la Andalucía mediterránea. Esto sería Málaga capital, está por aquí. Y en la desembocadura del Guadalhorce, lo que luego los geólogos nos mostraron había sido una isla
en medio de la desembocadura, es decir, un establecimiento, asentamiento típicamente fenicio, es decir, en un islote bien protegido del continente, y sobre todo en tierra de nadie. La isla es tierra de nadie, es neutral, no crea problemas con el mundo indígena, etcétera. Fotos de cuando empezamos aquí, que todo esto ahora está ya con la construcción muy cambiado, pero ese es el aspecto que tenía la antigua isla en la planicie de aluvión de la desembocadura del Guadalhorce. Aún se conservaba la forma, una reconstrucción de estas, y en pocas palabras lo más característico de una de estas colonias. Primero, las casas que construyen estos fenicios hacia el 830, 820 antes de la era, son casas de 9, 10, 12 habitaciones. Son casas muy lujosas, y esto ya destruye un poco el mito de estos fenicios que buscan refugio en Occidente, que huyen de la crisis, que son unos pobres desgraciados, ni pobres ni desgraciados. Es decir, son casas lujosas, además, que en Oriente solo se edifican en los grandes centros, como Beirut, como Sidón, como la misma Tiro. Son enormes casas con muchas funciones, por ejemplo, zonas de almacén llenas de ánforas, zonas de culto donde hay estatuillas de culto, es decir, la pequeña religión doméstica, y zonas donde hemos encontrado vestigios de metalurgia, es decir, que elaboran sus propias herramientas, y por tanto con una autonomía además y un espíritu emprendedor que no esperábamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en una de estas casas, aquí el esquema, una de estas grandes casas con zonas de almacén de mercancías, ánforas, etcétera, delimitando una calle con todos los hallazgos, y en esta calle lo que encontramos son pequeñas tiendas con talleres detrás, pequeñas tiendas que venden, por ejemplo, en ánfora, pues venden pescado, ofrecen al paseante, ofrecen cereal, vino y aceite con seguridad, y en una calle de tránsito bastante intenso por los restos que hemos encontrado, restos de paso de animales, de ganado, de personas, ¿no? Es decir, una calle de mercado, o un mercadillo si quieren, ¿no? Pero con venta de mercancías al exterior, que pueden ser los indígenas que llegan a la isla, otros fenicios de otras zonas, la reconstrucción de esta calle de mercado, las pequeñas tiendas, las casas lujosas, y un dato de interés, que dirán, bueno, son pesas de plomo, y están pesando mercancías. Eso sí que nos ha cambiado mucho el esquema que teníamos. Si están pesando, quiere decir que están dando valor al peso de la mercancía y a la mercancía. 10 gramos de plata a cambio de 50 gramos de cereal. Si están pesando es que están dando valor, tienen un sistema de valores. En fenicio y en hebreo, que son muy parecidas a las dos lenguas, hebreo antiguo, pesar y pagar es el mismo verbo. Estás pesando, estás ofreciendo un precio ya, estás poniendo precio. Vienen ya con un sistema de precios y valores a Occidente, ¿no? ¿Qué significa? De momento habrá que estudiarlo mejor, pero si están pesando mercancía, es que alguien que viene a comprar necesita la garantía de que aquel peso justifique la mercancía que ellos traen del interior para intercambiar, ¿no? Es decir, es un sistema que no me atrevo a ir más allá, porque algunos economistas dicen, hombre, es que tenéis un sistema ya monetal, pero sin moneda, no existe la moneda todavía. Están poniendo precio ya, ¿no? Allí prudentes nos callamos, les decimos que sí a los economistas, como hay que decirles siempre, que tienen toda la razón. Y bueno, entre las mercancías, ánforas griegas de lujo, sabemos que contenían vino de Lática,
Es decir, llegan a una colonia, vino de lujo del Ática, a cambio de que no lo sabemos, pero por ahí andamos, fabrican, esos son hornos, fabrican su propia cerámica, esta colonia, la fabrica a gran escala, además, necesita muchos contenedores, y con esto termino. Es el tipo de contenedor que se fabrica aquí en el Cerro de Villar, en el Guadalhorce, y los análisis de residuos que hemos hecho en estas ánforas, vemos que contenían cereal seguro, pescado, uva y vino, las dos cosas por separado, piñas, etcétera, almendras. Siempre se nos había dicho que era un producto traído por los árabes. En España hay almendras en ánforas fenicias, y los análisis de arcillas, que ahora se están poniendo en práctica en muchos sitios por la información que nos dan. Las arcillas del río Guadalhorce son de primera calidad, de ahí que tengan sus propios sistemas de producción de cerámica, ¿no? Es una arcilla muy fácil de reconocer en laboratorio, por los componentes geológicos, etcétera, ¿no? Del análisis de arcillas, de ánforas halladas fuera del Guadalhorce, vemos esta distribución. Ánforas del Guadalhorce en Marruecos, en Portugal, en otras colonias, y ahora últimamente se han descubierto estas vasijas con arcillas Guadalhorce en Ibiza y en Cerdeña. Y esto una colonia. Es decir, con un ámbito de circulación enorme, imagínense las más importantes, como Cádiz o Cartago, ¿no? Es decir, es un mundo muy activo, con una actividad económica muy intensa, que nos ayuda o nos obliga a cambiar mucho la idea que teníamos de estos pobres colonos. Siempre lo hemos explicado así, pobres, ¿no? Tuvieron que huir, pobres muy poco, pero muy organizados, saben de arquitectura, saben de producción industrial, saben de comercio, y por lo que estamos viendo saben de sistema de pesas y medidas, ¿no? Los de Tiro. Bueno, y nada más. Gracias.